El reciente desplante de Pedro Sánchez al rey Felipe VI, durante la celebración de la Pascua Militar de 2025, ha reavivado una vez más el debate sobre la relación tensa y distante que existe entre la monarquía y el gobierno español. Este acto ha puesto en el centro de la atención pública una cuestión que, aunque a menudo se pasa por alto, es de una gran trascendencia para la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado: la coordinación y la interacción entre dos instituciones fundamentales de la política española, que en teoría deberían trabajar juntas para garantizar el bienestar de la nación. Sin embargo, lo que parecía ser una relación de respeto mutuo y cooperación ha ido cayendo en un evidente desencuentro que parece ir en aumento con el paso del tiempo. Los recientes gestos y comportamientos de Pedro Sánchez han dejado claro que la relación entre la monarquía y el Ejecutivo se encuentra en un punto crítico, algo que, por supuesto, no es ajeno a la opinión pública ni a los sectores más cercanos a la Casa Real. Este tipo de episodios no son nuevos y ya se han acumulado varios en la historia reciente de España, lo que hace que el distanciamiento entre las dos instituciones, lejos de calmarse, se haga cada vez más patente. La actitud de Pedro Sánchez, que en numerosas ocasiones ha mostrado una falta de respeto hacia los símbolos y protocolos del país, ha generado un profundo malestar en diversos sectores, sobre todo entre aquellos que se sienten identificados con la corona. Estos gestos, que parecen más bien actitudes de desprecio hacia las tradiciones y las normas que rigen el sistema institucional español, han ido aumentando en intensidad a medida que el tiempo ha pasado. Si bien algunas de estas situaciones podrían haber sido consideradas como simples desacuerdos o diferencias de enfoque, la acumulación de estos gestos ha ido generando un clima de incomodidad y tensión que ya no se puede ignorar. Desde su llegada a la presidencia en 2018, Pedro Sánchez ha protagonizado diversas situaciones que han sido interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia la figura del rey y las tradiciones que definen el funcionamiento institucional de España. Uno de los eventos más emblemáticos en este sentido es la Pascua Militar, un acto que tiene lugar cada 6 de enero en el Palacio Real de Madrid y que está considerado como uno de los más importantes y solemnes dentro del calendario institucional del país. Esta ceremonia, que tiene un marcado carácter militar y protocolario, se celebra con la presencia del rey Felipe VI, la familia real, representantes del gobierno, las Fuerzas Armadas y otras autoridades del Estado. Su objetivo no solo es conmemorar la unidad y el respeto hacia las instituciones, sino también reforzar los lazos entre las distintas ramas del poder en España. La Pascua Militar es, por tanto, mucho más que un evento protocolario. Es un símbolo de la cohesión entre la monarquía y las fuerzas que sustentan el Estado, un acto en el que se refleja el respeto mutuo y la colaboración institucional. En este contexto, la decisión de Pedro Sánchez de abandonar el evento antes de que éste concluyera oficialmente se presenta como un acto muy grave, que va más allá de un simple gesto de incomodidad o desinterés. La Pascua Militar no es solo una festividad más, es un acto profundamente simbólico en el que se subraya la importancia de la unidad del Estado y el respeto hacia las instituciones. El hecho de que Sánchez decidiera marcharse antes de su finalización no solo fue una falta de cortesía, sino un desprecio claro hacia la naturaleza del evento y el protocolo que lo rodea. Este gesto de abandono, además de ser una muestra evidente de desinterés hacia la monarquía y el orden institucional, también refuerza la idea de un distanciamiento cada vez mayor entre el gobierno y la Casa Real. La gravedad del acto radica en que no se trata solo de una falta de respeto hacia una persona o una figura pública, sino hacia toda una institución que, por su naturaleza y su función, representa un pilar fundamental del Estado español. Este tipo de comportamientos no son, por supuesto, aislados, y ya han sucedido otros momentos en los que Pedro Sánchez ha mostrado una actitud similar hacia la monarquía y hacia las tradiciones que han definido la política española durante siglos. Desde su llegada al poder, ha habido varias situaciones en las que el presidente del gobierno ha dejado claro que no comparte la visión institucional de respeto y colaboración con la corona que ha sido tradicionalmente defendida en España. En lugar de cultivar una relación basada en el entendimiento mutuo y la cooperación, Sánchez ha preferido, en algunos casos, adoptar posturas más distantes, lo que ha provocado que se cuestionen las verdaderas intenciones del Ejecutivo hacia la monarquía. Este tipo de desencuentros, que podían parecer insignificantes en un primer momento, terminan sumando una presión cada vez mayor en la relación entre ambas instituciones, generando un clima de desconfianza que, con el tiempo, puede tener repercusiones importantes en la política española. El hecho de que Pedro Sánchez haya protagonizado varios gestos desafortunados a lo largo de su mandato, como el que ocurrió en la Pascua Militar, es una señal clara de que su relación con la monarquía está lejos de ser armoniosa. En lugar de aprovechar su posición para fortalecer la cohesión entre las instituciones, ha optado por una postura más confrontativa que, lejos de generar consenso, ha generado una creciente división. El impacto de estos gestos no solo se limita a la relación entre el gobierno y la Casa Real, sino que también afecta la percepción pública de ambas instituciones. En un momento en que la política española está marcada por un clima de incertidumbre y polarización, la falta de respeto hacia las figuras representativas del Estado puede tener consecuencias mucho más amplias,
incluso en términos de estabilidad política y social. Lo más preocupante de todo esto es que, a medida que los años avanzan y los episodios de este tipo se acumulan, se hace cada vez más evidente que el distanciamiento entre la monarquía y el gobierno no parece estar cerca de resolverse. Al contrario, parece que este fenómeno podría intensificarse aún más en el futuro, lo que podría generar una crisis institucional que afecte no solo a la imagen de las dos instituciones en cuestión, sino también a la estabilidad política de España. La tensión creciente entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Casa Real es, por tanto, una cuestión que debe ser analizada con atención, ya que sus repercusiones podrían tener efectos a largo plazo en el panorama político y social del país. En este sentido, la Pascua Militar de 2025 no es solo un acto protocolario más, sino un reflejo de una realidad política que cada vez resulta más compleja y difícil de resolver. La relación entre la monarquía y el gobierno español, lejos de ser una relación armoniosa, parece estar marcada por una serie de fricciones que podrían tener consecuencias importantes para el futuro de España. A pesar de que el programa oficial de la ceremonia había sido distribuido con suficiente antelación, especificando que el acto culminaría a las 2 horas, Pedro Sánchez decidió abandonar el Palacio Real a las 2 del mediodía y 10, una acción que no pasó desapercibida para los asistentes ni para las cámaras de televisión que transmitían el evento en vivo. Este gesto, lejos de ser una simple falta de puntualidad o una muestra de desinterés hacia el evento en cuestión, se interpretó como un acto deliberado de desdén hacia la autoridad de la Casa Real, además de una falta de respeto hacia los compromisos institucionales que, como presidente del gobierno, debe honrar. En un país donde las tradiciones y los protocolos tienen un valor significativo en la política y la cultura, este tipo de comportamientos no solo son criticados por su falta de formalidad, sino que también generan un fuerte malestar en los sectores más cercanos a la corona, quienes ven estos gestos como un claro menosprecio a una institución que ha sido parte fundamental de la estructura política de España durante generaciones. Este comportamiento no es un caso aislado en la trayectoria de Pedro Sánchez. A lo largo de su mandato como presidente del gobierno, ha habido varios episodios que han sido percibidos como faltas de respeto hacia la monarquía y las tradiciones que rigen la relación entre la Casa Real y el Ejecutivo. La salida anticipada del presidente en la Pascua Militar de 2025 es solo el último de una serie de eventos que han puesto en evidencia una creciente distancia entre el gobierno de Sánchez y la corona. Este tipo de actitudes, aunque en un principio pueden parecer detalles menores, van acumulándose y, con el tiempo, pueden tener un impacto significativo en la relación entre ambas instituciones. Además, como es bien sabido, las relaciones entre el gobierno y la monarquía son fundamentales para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, y cualquier alteración en esta dinámica puede tener repercusiones no solo en el ámbito político, sino también en el social y el institucional. El acto de la Pascua Militar, que tiene lugar cada 6 de enero en el Palacio Real de Madrid, es uno de los eventos más tradicionales y solemnes en el calendario institucional de España, y se considera un símbolo de la unidad y el respeto hacia las instituciones del Estado. En este contexto, la presencia del presidente del gobierno es un elemento esencial en el desarrollo de la ceremonia, especialmente en los momentos finales, cuando se lleva a cabo la despedida formal de los miembros de la familia real. Según el programa oficial, a las 2 horas, después de la parte social del acto, los reyes y la princesa de Asturias deberían haber sido despedidos formalmente por el presidente del gobierno, como parte de la ceremonia protocolaria que marca el cierre del evento. Sin embargo, el hecho de que Pedro Sánchez decidiera marcharse 10 minutos antes de lo previsto no solo alteró el protocolo establecido, sino que también rompió con las expectativas de una despedida ordenada y respetuosa, dejando en evidencia una vez más la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Casa Real. El acto de la Pascua Militar no es simplemente una celebración formal, sino una ocasión que representa la unidad y el respeto mutuo entre las distintas instituciones del Estado. La presencia de los representantes del gobierno y de la familia real en el evento tiene un alto valor simbólico, ya que refleja el compromiso de ambos lados con el buen funcionamiento de la democracia española. Por lo tanto, la salida anticipada de Sánchez no solo fue una violación del protocolo, sino también una manifestación de un comportamiento que puede ser interpretado como una falta de respeto hacia las instituciones que, en teoría, deben trabajar juntas para garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. La presencia del presidente del gobierno en estos actos no es opcional, sino que forma parte de su responsabilidad institucional, y el hecho de que Sánchez decidiera marcharse antes de lo previsto dejó en claro que no se adhirió a las expectativas protocolarias que acompañan a este tipo de eventos. Lo que hizo aún más grave la situación fue el hecho de que, según los testimonios de los testigos presentes, la salida de Sánchez ocurrió mientras el acto aún no había concluido. A las 2 horas, cuando la ceremonia debía haber llegado a su fin, los reyes y la princesa de Asturias aún no se habían despedido formalmente del presidente, lo que generó un desconcierto considerable. El programa oficial indicaba que, después de la parte social del acto, el presidente del gobierno debía realizar la despedida oficial, acompañando a la familia real en su salida del Palacio Real.
Sin embargo, la retirada de Sánchez antes de tiempo rompió esta secuencia y generó una sensación de caos y falta de coordinación en los últimos momentos del evento. Este tipo de errores de protocolo no solo afectan el desarrollo del acto en sí, sino que también tienen un impacto directo en la percepción pública de las instituciones involucradas. A medida que las cámaras seguían captando la salida del presidente, quedó claro que la ceremonia continuaba sin él. Mientras tanto, los reyes y la princesa de Asturias, quienes habían quedado en el Palacio Real para concluir el acto, no abandonaron el lugar hasta las 2 del mediodía y 28, es decir, 40 minutos después de la partida de Sánchez. Esta diferencia de tiempo fue significativa, ya que reflejaba una disonancia entre el momento en que se había previsto que el evento llegara a su fin y la realidad de los hechos. La ausencia del presidente durante este tiempo también dejó en evidencia la falta de respeto hacia la figura del monarca, ya que el acto de despedida formal, un momento clave en la ceremonia, no pudo llevarse a cabo de manera adecuada debido a la falta de presencia del presidente. El hecho de que Sánchez se haya retirado tan temprano, sin cumplir con su papel protocolario, dejó en evidencia la creciente brecha entre el gobierno y la monarquía. Este incidente, aunque aparentemente menor, refuerza la percepción de que las relaciones entre ambas instituciones están lejos de ser cordiales, y que el presidente Sánchez no está dispuesto a seguir las normas establecidas que rigen la convivencia institucional. Esto, en un contexto más amplio, podría ser interpretado como una muestra de su postura política y su actitud hacia la monarquía en general. A lo largo de su mandato, Sánchez ha sido criticado por algunos sectores por su postura distante o incluso desafiante hacia la Casa Real, y este tipo de gestos parecen confirmar esa percepción. Es importante señalar que la relación entre el Ejecutivo y la monarquía es crucial para el buen funcionamiento del Estado. Ambos tienen responsabilidades y roles complementarios en la vida política y social del país, y cualquier alteración en esta relación puede tener consecuencias significativas en la percepción pública de las instituciones. En este sentido, el distanciamiento creciente entre Sánchez y la Casa Real no solo es preocupante por el daño que podría causar a la estabilidad de las instituciones, sino también porque podría tener repercusiones a largo plazo en el funcionamiento del sistema político español. Si el comportamiento de Sánchez hacia la monarquía sigue siendo tan distante y desafiante, podría abrirse un debate más amplio sobre el papel de la Casa Real en la política española, lo que podría afectar las dinámicas entre el gobierno y la monarquía en el futuro. En última instancia, la salida anticipada de Pedro Sánchez de la Pascua Militar de 2025 no solo dejó en evidencia una falta de respeto hacia el protocolo institucional y la figura del rey, sino que también señaló una creciente fractura en la relación entre la monarquía y el Ejecutivo. A medida que los gestos de distanciamiento se acumulan, es probable que esta brecha se amplíe, lo que podría tener repercusiones importantes tanto a nivel político como institucional en España. Algunos rumores comenzaron a circular con fuerza tras el incidente de la salida anticipada de Pedro Sánchez de la Pascua Militar de 2025, un evento que dejó mucho más que una simple violación del protocolo, ya que detrás de este gesto aparentemente trivial se escondían posibles motivaciones mucho más profundas y complejas. Entre los rumores más comentados, se señaló que la partida del presidente podría haber sido resultado de una discusión previa y bastante tensa entre él y el rey Felipe VI. Según versiones que no han sido confirmadas oficialmente, se habría producido un reproche por parte del monarca hacia el presidente del gobierno debido a una serie de decisiones y comportamientos que, según el rey, no solo comprometían la imagen institucional, sino que también reflejaban una falta de compromiso con los problemas más graves que enfrentaba el país en ese momento. Uno de los temas que se mencionan con frecuencia en las versiones filtradas a la prensa es la actitud de Pedro Sánchez durante las fiestas navideñas de 2024, específicamente en relación con la devastadora Dana, depresión aislada en niveles altos, que afectó a la ciudad de Valencia y otras regiones del Levante español. Los testimonios de algunas fuentes cercanas al entorno de la Casa Real sugieren que el rey Felipe VI esperaba que, como máximo representante del Ejecutivo, Sánchez hubiera hecho un esfuerzo por visitar la zona afectada por las lluvias torrenciales y las inundaciones que dejaron un saldo de víctimas y pérdidas materiales. Sin embargo, el presidente optó por irse a esquiar durante esas fechas, lo que fue percibido como una desconexión preocupante con la realidad del país. A pesar de las imágenes de destrucción en Valencia, Sánchez no se mostró dispuesto a trasladarse allí para ofrecer apoyo institucional a los afectados, algo que no pasó desapercibido en el ámbito político y que habría causado un profundo malestar en el rey Felipe VI. Se dice que el monarca, tras conocer la decisión de Sánchez de ausentarse, no tardó en expresar su desacuerdo de manera contundente, lo que, según algunos rumores, habría derivado en una conversación tensa y directa entre ambos. Este tipo de reproches, según las versiones no confirmadas, habría encendido la chispa de una discusión más seria que, en un contexto de creciente distanciamiento entre la monarquía y el gobierno, no hizo sino profundizar las fisuras existentes. Aunque no existe confirmación oficial de que tal discusión haya tenido lugar tal como se describe, los indicios de fricciones entre las instituciones son cada vez más evidentes.
En este sentido, se especula que la actitud del presidente de marcharse antes de que terminara la Pascua Militar no solo obedeció a una simple falta de puntualidad, sino que fue la culminación de un malestar más profundo que había ido gestándose en las semanas anteriores. La imagen de un presidente que se ausenta de un evento tan protocolario y simbólico, al tiempo que se distancian las relaciones con la monarquía, no puede ser vista solo como un error personal, sino como un reflejo de una creciente tensión política. El hecho de que Sánchez decidiera abandonar el Palacio Real a las 2:10, 10 minutos después de la hora prevista para el cierre de la ceremonia, generó un gran revuelo y una serie de preguntas que aún no han sido resueltas. Mientras que el programa oficial del acto había indicado que la ceremonia concluiría a las 2 horas, la salida de Sánchez no solo alteró el protocolo de la ceremonia, sino que también rompió la estructura de la despedida formal que, en el marco de la Pascua Militar, debía ser organizada por el presidente del gobierno. Según el protocolo, el presidente debía estar presente hasta el final del evento, realizando una despedida formal a los reyes y la princesa de Asturias, quienes, según el programa, habrían partido a las 2, tras el acto social. Sin embargo, cuando las cámaras de televisión comenzaron a captar la salida del presidente, aún no había transcurrido el tiempo establecido, lo que levantó muchas sospechas sobre sus motivos. Testigos presenciales han afirmado que el acto aún no había terminado, y que la presencia de Sánchez era crucial para garantizar el cierre protocolario de la ceremonia. A lo largo de la historia reciente de España, este es el primer incidente de este tipo en el que un presidente del gobierno se ausenta de la Pascua Militar antes de que termine. La salida anticipada de Pedro Sánchez se ha interpretado como una grave violación de los protocolos establecidos, algo que, según muchos analistas, podría tener consecuencias mucho más profundas de las que inicialmente parecen. No solo refleja una ruptura con las tradiciones institucionales, sino que también podría ser vista como una manifestación de un distanciamiento cada vez mayor entre el Ejecutivo y la Casa Real, un fenómeno que algunos expertos ya habían comenzado a advertir. Este distanciamiento podría tener repercusiones no solo en las relaciones entre ambas instituciones, sino también en la percepción que la sociedad española tiene de sus figuras más representativas. En un contexto de creciente polarización política, cualquier gesto que rompa con las normas tradicionales es susceptible de ser interpretado de manera negativa por una parte significativa de la población. Es importante señalar que este episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una serie de gestos de distanciamiento que Pedro Sánchez ha mostrado hacia la Casa Real en los últimos meses. Aunque algunos lo ven como un intento de revalidar su imagen frente a su base electoral más crítica con la monarquía, otros lo interpretan como un peligroso juego político que podría llevar a una mayor fractura institucional. En un momento en que la política española está más polarizada que nunca, la relación entre el gobierno y la Casa Real es vista con creciente desconfianza por sectores que ya han comenzado a cuestionar el papel de la monarquía en la España del siglo XXI. El comportamiento de Pedro Sánchez en este incidente ha generado numerosas críticas en círculos políticos e institucionales cercanos a la Casa Real, quienes consideran que la actitud del presidente es una señal de desprecio hacia la figura del rey y hacia las normas que rigen el comportamiento institucional en el país. Según algunos analistas, la salida anticipada de Sánchez podría ser interpretada como un acto deliberado de desafío a la autoridad del monarca y una muestra de que el presidente está dispuesto a poner en cuestión las reglas no escritas que han permitido la convivencia de las principales instituciones del país durante décadas. Este tipo de actitudes podría tener efectos perjudiciales para la cohesión institucional, ya que debilita la imagen de unidad que se ha promovido desde la transición. A pesar de que Pedro Sánchez sigue sin ofrecer explicaciones claras ni detalladas sobre las verdaderas razones que lo llevaron a abandonar la Pascua Militar de 2025 antes de su conclusión, este episodio ha desatado una ola de especulaciones y teorías en torno a sus motivaciones. La falta de una declaración oficial por parte del presidente ha dejado un vacío que ha sido rápidamente llenado por rumores, interpretaciones y versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió ese día. Algunas fuentes cercanas al presidente del gobierno han sugerido que su salida anticipada fue el resultado de una agenda apretada, de compromisos inminentes o incluso de cuestiones personales que requerían su presencia en otro lugar, pero estas explicaciones no han logrado convencer completamente a muchos analistas políticos y observadores. La falta de transparencia sobre los motivos reales detrás de su actitud ha tenido como consecuencia que las especulaciones sobre sus intenciones se disparen. Si bien es comprensible que algunos eventos y gestos puedan estar relacionados con la presión de una agenda política intensa, la aparente indiferencia del presidente ante las expectativas institucionales y el protocolo establecido ha generado una gran inquietud tanto en la Casa Real como en los círculos políticos de más alto nivel. La ausencia de una justificación convincente ha dado lugar a una creciente desconexión entre Pedro Sánchez y aquellos que esperan de él una mayor coherencia en sus acciones, especialmente cuando se trata de momentos de trascendencia institucional como la Pascua Militar. Esta falta de respuestas claras por parte del presidente no solo ha incrementado las dudas sobre sus verdaderas motivaciones, sino que también ha alimentado un ambiente de desconfianza creciente entre las instituciones del Estado. La monarquía, representada por el rey Felipe VI y la familia real,
se ha visto envuelta en un clima de incertidumbre debido a la ausencia de una explicación oficial. Para muchos, la salida anticipada de Sánchez no solo es un hecho aislado, sino una manifestación de una actitud desafiante hacia los protocolos que rigen las ceremonias y los actos públicos, los cuales son esenciales para el funcionamiento armónico de las instituciones del país. El hecho de que Pedro Sánchez no se haya pronunciado de manera clara sobre este asunto ha provocado que las relaciones entre su gobierno y la Casa Real se encuentren en una situación delicada. Las interpretaciones acerca de lo sucedido se han multiplicado, y ahora es difícil discernir cuáles de estas versiones son realmente precisas y cuáles son simplemente productos de la especulación mediática. Algunos analistas sugieren que la actitud de Sánchez podría estar relacionada con una creciente desconfianza en la monarquía o incluso con una intención deliberada de distanciarse de la Casa Real como parte de su estrategia política. Otros sostienen que el presidente podría haber tomado una decisión impulsiva, sin considerar adecuadamente las implicaciones que tendría para su relación con la monarquía y, por extensión, para el gobierno en general. Este comportamiento desconcertante de Pedro Sánchez ha generado una atmósfera de creciente incertidumbre en el ámbito político español. En un momento en que la política española se encuentra cada vez más polarizada y marcada por la confrontación entre diferentes actores y sectores, los gestos de un líder como Sánchez pueden tener un impacto mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista. En este contexto, las tensiones entre el presidente del gobierno y la Casa Real no solo afectan la relación entre estas dos instituciones, sino que también pueden tener repercusiones más amplias en la estabilidad política del país. La división entre los dos actores más importantes de la política española podría poner en peligro la cohesión y el funcionamiento adecuado de las instituciones, afectando, a su vez, la confianza de los ciudadanos en su gobierno y en sus figuras representativas. Este tipo de incidentes, aunque aparentemente menores, no solo generan polémica a corto plazo, sino que también pueden tener efectos duraderos sobre la relación entre las instituciones del Estado. Las reacciones que provocan suelen tener un impacto mucho más profundo en la política, dado que las decisiones de los líderes políticos influyen en el comportamiento y las actitudes de sus seguidores, opositores y aliados. A medida que el clima político en España se vuelve más volátil, con nuevas disputas políticas y sociales que se suman al ya tenso panorama, la relación entre el presidente Pedro Sánchez y la monarquía podría ser puesta a prueba una vez más en futuros eventos protocolarios y ceremoniales. En este sentido, la cuestión no se limita a un incidente aislado, sino que se inserta en un contexto más amplio en el que las instituciones del Estado, en particular el gobierno y la Casa Real, se encuentran navegando por aguas cada vez más turbulentas. La tensión que ha surgido como resultado de la salida anticipada de Pedro Sánchez podría seguir creciendo, especialmente si el presidente decide mantener su silencio o no ofrece una respuesta adecuada a las inquietudes expresadas por los sectores institucionales y políticos más cercanos a la monarquía. El hecho de que la relación entre el gobierno y la Casa Real se haya visto afectada por este episodio podría tener repercusiones más profundas en el futuro, al influir en la manera en que ambos actores interactúan en el marco de otros eventos oficiales. Además, es importante señalar que las tensiones entre las instituciones no se limitan al ámbito político, sino que también tienen un impacto directo en la percepción pública de los ciudadanos. En un país como España, donde la monarquía desempeña un papel simbólico de unidad, cualquier incidente que afecte la relación entre el gobierno y la Casa Real puede tener consecuencias significativas sobre la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. En un momento en que la opinión pública está cada vez más dividida, los gestos de líderes políticos como Pedro Sánchez tienen el poder de influir en las percepciones sociales, lo que podría contribuir a una mayor polarización y desconfianza entre los diferentes sectores de la sociedad española. Así, a medida que nuevos eventos protocolarios y ceremoniales se aproximan, la relación entre Pedro Sánchez y la Casa Real podría continuar deteriorándose si no se toman medidas para calmar las tensiones y restaurar la confianza mutua. En un clima político cada vez más fragmentado y marcado por las diferencias ideológicas, la convivencia armoniosa entre las instituciones del Estado se vuelve cada vez más difícil de garantizar. Las acciones de Pedro Sánchez, al igual que las respuestas de la Casa Real, continuarán siendo objeto de debate y atención mediática, y el impacto de estos gestos en la política española podría perdurar durante muchos meses o incluso años. La estabilidad política de España, en última instancia, podría verse afectada por las repercusiones que estos incidentes generen en el equilibrio institucional del país, especialmente en un momento en que las tensiones sociales y políticas están en su punto más álgido.